Son imágenes inéditas de la expedición encabezada por un equipo de científicos del CONICET en el buque Falkor 2. Se pueden ver especies en el fondo del mar que no se habían observado en el streaming. A través de estos nuevos videos que fueron publicados este fin de semana por el Smith Ocean Institute, podemos ser testigos del trabajo de los científicos interactuando en los laboratorios con las especies recolectadas. Son imágenes que ya son parte de la histórica expedición que puso en vilo a millones de espectadores en un streaming que dio la vuelta al mundo. La próxima expedición va a ser en las costas de Montevideo. Va a comenzar el 22 de agosto. Va a estar integrada por 27 científicos uruguayos y se va a extender hasta el 19 de septiembre. El nuevo proyecto se llama Uruguay Sub-200, Viaje a lo Desconocido. Hola, bienvenidos a Noticias a las 12. Estos son los principales títulos a esta hora. Cierre de listas. Todos los partidos presentaron sus candidatos para las elecciones nacionales para renovar el Congreso y las legislaturas provinciales. En la ciudad de Buenos Aires hay 14 alianzas que se presentan para elegir diputados y 13 para senadores. En la batalla electoral hay ministros del gobierno nacional, gobernadores, vicegobernadores y hasta personalidades de la cultura, el deporte y el espectáculo. Menos consumo, menos juguetes. Las ventas por el Día del Niño cayeron un 5,2% respecto del 2024, según los datos publicados por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete. El ticket promedio fue de 13.000 pesos en jugueterías chicas, mientras que en las grandes cadenas fue de 38.000 pesos. Hubo un crecimiento de las ventas online, pero no fue suficiente porque representan menos del 30% de las ventas totales. Operativo Línea Blanca. Cientos de argentinos viajaron a Chile aprovechando el fin de semana largo para hacer compras en el debut de la autorización para transportar grandes electrodomésticos. Si bien no hay números oficiales sobre las ventas realizadas, hubo muchas consultas por los precios de heladeras, cocinas, microondas y lavarropas. Todos los productos pueden ingresar al país siempre que sean para uso personal o familiar. Homo Argentum, récord y polémica, porque estrenó la película de Guillermo Francella. Más de 400.000 personas la vieron el fin de semana y es la cuarta película en la historia argentina en tener más espectadores durante el día de su estreno. Pero la polémica no tardó en llegar y Pablo Echarri fue uno de los actores que respondió a los dichos de Guillermo Francella. Y un día ganó Boca. El Ceneice obtuvo su primer triunfo en el campeonato y en la nueva era ruso. Fue 3-0 frente a Independiente Rivadavia de Mendoza y trajo un poco de alivio en medio de la tensión generada por los malos resultados. River también ganó con un equipo cargado de suplentes. El equipo de Gallardo se prepara para recibir a Libertad de Paraguay por el partido de vuelta de los octavos de final de la Libertadores. En la ciudad de Buenos Aires se presentaron 13 listas de candidatos a senadores y 14 para diputados. Van a competir el 26 de octubre por las 13 bancas que renueva el distrito en la Cámara Baja y por 3 lugares que le corresponden en el Senado. El cierre de las listas quedó marcado por una dispersión importante de propuestas, tanto de derecha como de centro y de la izquierda. Los ex socios de Juntos por el Cambio quedaron repartidos entre 6 listas. La Libertad Avanza presentó su alianza con el PRO, pero la oferta de la derecha también quedó fragmentada en varias opciones. El oficialismo apostó por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para competir por las 2 bancas del Senado que corresponden a la mayoría. El Frente Fuerza Patria decidió acompañar la reelección del senador Mariano Recalde y el neurocirujano Facundo Manes decidió competir por fuera de la UCR con su alianza Para Adelante. La legisladora Graciela Ocaña decidió a último momento sumarse al armado Ciudadanos Unidos que impulsa un grupo de gobernadores y rompió la alianza que había anunciado con la coalición cívica, que va a tener como candidata a Marcela Campagnoli. El ex jefe del Estado Mayor Conjunto, Juan Palio, va a representar al espacio de derecha Potencia. El ex embajador Diego Guelar, que rompió hace unos días con el macrismo, va a encabezar la lista de la UCD.
Y el diputado socialista de la provincia de Santa Fe, estamos hablando de Esteban Paulón, va a buscar una banca en el Senado por el Movimiento Ciudadano. Y el Frente de Izquierda y de Trabajadores mantuvo su unidad y tendrá a Cristian Castillo al frente de su lista. Las opciones de izquierda también quedaron expresadas en la lista del Nuevo Más, con Héctor Eberling, y del Partido Comunista con Ariel Elger en el primer lugar. También se inscribió para competir el Frente Patriota Federal de Ángel Romero y Gustavo Delía por el Movimiento Plural. Con 13 bancas en disputa, la ciudad de Buenos Aires es el segundo distrito que más lugares debe renovar en diputados. Sí, la Alianza de la Libertad Avanza con el PRO es el espacio que más pone en juego. Son 5 bancas en total. El oficialismo eligió al abogado Alejandro Fargosi para que encabece la lista de candidatos a diputados. El diputado Itaí Hackman, que todavía tiene 2 años de mandato, va a buscar renovar su banca en forma anticipada a la cabeza de la lista del Frente País. Y el senador y presidente de la UCR, Martín Lustó, quedó en el primer lugar de Ciudadanos Unidos, que es el Frente de los Gobernadores. Sergio Abrevaya, del GEN, va a encabezar la lista de Para Adelante, que lidera Manes. La coalición cívica apostó por el economista y legislador Hernán Reyes. Y el diputado Ricardo López Murphy va a buscar renovar su banca con el sello nuevo Potencia. La izquierda va a estar dividida en 5 alternativas. El ensayista Alejandro Katz lidera la lista del Movimiento Ciudadano. Miriam Bregman va a buscar volver al Congreso con el Frente del FIT. El ex candidato a legislador Federico Winokur va a representar al Nuevo Más, y el economista Claudio Lozano va a buscar regresar al Parlamento con Unidad Popular. Y por primera vez en casi 2 décadas, el Partido Comunista se presenta con lista propia y lleva como primera candidata a Antonella Bianco. El farmacéutico Marcelo Peretta se postula al frente de la lista del Movimiento Plural. El partido Integrar va a buscar una banca con el exfutbolista, el Turco García, y también se presenta la lista del Frente Patriota Federal de César Biondini. La oferta electoral para la provincia de Buenos Aires también quedó dispersa en 13 listas de candidatos. El Frente, formado por la Libertad Avanza y el PRO, eligió como cabeza de lista al diputado José Luis Espert. El exministro Jorge Tayana se convirtió en la figura que permitió sostener la unidad de la Fuerza País. Y su ex compañero de gabinete, Florencio Randazzo, encabeza la opción de Ciudadanos Unidos, que busca romper con la polarización de Milei con el kirchnerismo. En Córdoba, el ex gobernador y ex candidato a presidente Juan Schiaretti encabeza la lista de Provincias Unidas. Se va a enfrentar a otra lista del llamado cordobesismo. Hablamos de Natalia de la Sota, que rompió con su espacio y compite por Defendamos Córdoba. La Libertad Avanza optó por una figura poco conocida por el electorado, el abogado laboralista y empresario Gonzalo Roca. La UCR va a competir con su histórica lista 3, con el intendente de Córdoba, Ramón Mestre, a la cabeza. En Mendoza, el ministro de Defensa, Luis Petri, va a encabezar la lista de diputados nacionales del frente que formó la Libertad Avanza con Cambia Mendoza, la fuerza que lidera el gobernador Alfredo Cornejo. Ese espacio pone en juego 3 de las 5 bancas que elige la provincia. Las otras 2 están en poder del peronismo, que va a llevar como primer candidato al ex intendente de San Rafael, Emil Félix. En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo decidió encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales en un frente que logró aglutinar a todo el PJ. En esa provincia, la Libertad Avanza decidió apostar por el peso del color violeta y eligió a un candidato sin mucha exposición pública, el consultor en seguridad Federico Pelli. Y el radical Roberto Sánchez va a buscar renovar su banca con Unidos por Tucumán. Estas obras que hoy están en Alto Verde y están en muchas de las 93 comunas y de los municipios se sigan haciendo. Dejar en funcionamiento el 9 de julio, el delegado Jorge Díaz trabajó 19. La Cámara Baja convocó a una sesión por jubilaciones y por discapacidad. Diputados de la oposición pidieron una sesión especial al presidente de la Cámara, hablamos de Martín Menem, para tratar leyes vetadas por Milei. La convocatoria va a ser para este miércoles 20 de agosto a las 12 del mediodía. También se prevé debatir modificaciones a la ley de presupuesto y cambios en la comisión investigadora sobre la criptomoneda Libra.
La industria acumula 4 meses de caída y retrocede a niveles de hace casi 18 años. La actividad fabril retrocedió 12,1% entre marzo y junio y acumula 4 meses en baja. El nivel actual se asemeja al de septiembre de 2007, con 12 de los 16 sectores en caída y fuerte impacto en alimentos y bebidas. Así lo revela un informe reciente elaborado en base a datos del INDEC y Fiel. El salto del dólar en julio ya está afectando a las góndolas y los alimentos suben 3,1% en lo que va de este mes de agosto. El incremento en el precio de carnes y bebidas explicaron el 80% de la inflación semanal, la cual fue levemente compensada por la baja de productos lácteos y huevos, que cayeron alrededor de 0,5% en la comparativa contra la primera semana del mes. Los datos se desprenden del último informe de avance elaborado por la consultora LCG para la segunda semana de este mes de agosto. Con muchas expectativas por parte de los jugueteros, se celebró este domingo el Día del Niño. Sí, y según datos de la Cámara de la Industria del Juguete, las ventas fueron más bajas que las del año pasado. La entidad informó una caída del 5,2% en la venta de juguetes. El ticket promedio fue de 13.000 pesos por compras en comercios de barrio, mientras que alcanzó los 38.000 pesos en cadenas de mayor escala, donde el 90% de las ventas se volcó a los productos importados. Y en el Hospital Garrahan hubo un festejo especial y los chicos internados también pudieron disfrutar su día con algunas sorpresas. Sol Menzi tiene más detalles. Sol, ¿cómo estás? Superhéroes y princesas sorprendieron a los chicos. Muy buenos días, Brenda, ¿cómo estás? El día de ayer fue el Día del Niño y algunos niños de este hospital recibieron los típicos regalos de todos los días. Pero hoy en día la situación es otra en el hospital porque hace un ratito nada más terminó una de las conferencias que ya nos tienen acostumbrados en este lugar y que tiene que ver con un nuevo reclamo de este lugar, que no es solo un tema de salario, sino también las nuevas renuncias. En este momento y después de un fuerte aplauso, esta conferencia que dio una de las jefas del Hospital Garrahan continuó con las 242 renuncias de personas que trabajan en este lugar y que ya decidieron dejar de hacerlo debido a todo lo que está ocurriendo con la situación salarial. Y además de eso, anunciar un posible paro para el día 28 de este mes en respuesta a lo que sigue pasando en este Hospital Garrahan Pediátrico, que es la situación no solamente salarial, sino también de los residentes, Brenda, Damián, porque lo que nos comentaban, 107 residentes eran el año pasado en este lugar, este año ya comenzaron con 60 y a partir de ahora y después de esos exámenes que también estuvimos comentando en las últimas semanas, son solamente 30 residentes. ¿Y en qué perjudica esto directamente al hospital? Tiene que ver básicamente con lo que ocurre con las residencias. ¿Por qué? Porque estos mismos médicos son los que tratan a estos chicos que vienen no solamente de la ciudad de Buenos Aires, sino también de todas las provincias de nuestro país a tratar sus dolencias y sus enfermedades en este hospital. Cuanto menos residentes hay, hoy ya llamados becarios, menos posibilidad de atención hay para este lugar. Así que comentamos entonces, continuamos con las medidas en este Hospital Garrahan, que hoy está abierto, pero que seguramente lo que nos comentaban, de acuerdo a lo que pase en el Senado, el 28 va a haber un paro total en este lugar. Que el centro de nuestro reclamo es mejorar las condiciones salariales de quienes cada día sostenemos este modelo de altísima complejidad y no admite más demoras. Los aumentos paritarios del 1% son irrisorios, claramente insuficientes y carentes de relevancia real. Necesitamos un diálogo sincero, no simples comentarios en redes sociales, muchas veces carentes de verdad o reducidos a mostrar nuestro trabajo cotidiano,
como si ahora fuese diferente, enaltecido, como si no lo hubiera sido desde hace más de 38 años. Esto no esconde el desfinanciamiento que se ha producido. No hay más plazos posibles. Habíamos dicho que precisamente por el Día del Niño ayer había mucha expectativa entre los empresarios del sector para ver si remontaban las ventas. Sí, pero bueno, efectivamente la venta no logró superar los números del año pasado. Y para saber justamente más acerca de cómo fue esta situación, ya estamos en comunicación con Alejandro Cafaro, que es dueño de la marca Vulcanita y también de la cadena de jugueterías Osito Azul. Muchísimas gracias por esta comunicación. Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Muy bien, bueno, vos sos productor, también importador y vendedor. Estamos en toda la cadena de los juguetes. Contanos cuál fue un poquito, o sea, sabemos que hubo una caída. ¿Cuál fue lo que más cayó? Tenemos entendido que, por ejemplo, no solamente se achicó la venta, sino el tamaño del ticket, o sea, se gastó poquito. Mirá, sí, como bien decís vos, nosotros estamos en la importación, fabricación, distribución y venta al público, así que sí, en todos los sectores de la cadena. La información que tenemos nosotros es bastante diferente según la zona del país y según el tipo de comercio. Los comercios chicos de barrio se afectaron mucho más, y la ciudad de Buenos Aires también estuvo un poco más triste la venta que otros años. Por el feriado se fue gente de la ciudad. En lo que es Gran Buenos Aires cayó un poco menos. Y lo que vimos sí es un crecimiento importante del comercio electrónico. Entonces, nosotros creemos que los comercios chicos y algunos comercios del interior se ven afectados por la competencia con el comercio electrónico. Las cadenas de jugueterías, si bien no están plenamente satisfechas con el resultado, sufrieron un poco menos que los comercios de barrio. Los supermercados en general informan que no tuvieron un buen desempeño en el Día del Niño. Ahora, Alejandro, el tema de la baja en relación al 2024, un 5,2, poco más de un 5% en las ventas de juguetes, está incluido lo que tiene que ver con las ventas online, ¿no? O sea, a pesar de que creció la venta online, no pudieron superar los números del año pasado. ¿La expectativa cuál era? Mirá, depende mucho también de la mercadería. En el caso nuestro, la verdad es que no tuvimos caída, tuvimos incremento respecto al año pasado, pero yo te hablo en general, más allá de la mercadería nuestra, de lo que reportan los clientes globalmente, ¿no? Como ventas globales. Y me quedó pendiente de contestarte lo del ticket promedio. El ticket promedio, más o menos según las zonas, lo tuvimos entre 50 y 55 mil pesos. Claro, muy por encima del promedio que había dado la Cámara de Juguete, que era para las grandes cadenas por encima de los 33.000 pesos, ¿no? Sí, en el caso nuestro, las jugueterías, la mayoría están en Ciudad de Buenos Aires y hay un par, tres en realidad, que están en el Gran Buenos Aires, pero a nivel global país, sí, el número nuestro difiere del que informó la Cámara. Ahora, Alejandro, cuando hablamos de, bueno, quizás no son las ventas que se estaban esperando, estamos hablando de una de las fechas más esperadas también en el rubro, ¿no? De las jugueterías. ¿Qué hay? ¿Se volcó a otro tipo de regalos? ¿Se regala otra cosa a los chicos o simplemente hay un achique en lo que es el consumo? Mira, yo creo que hay tres factores. Primero, el consumo está deprimido a nivel general en todos los rubros. Segundo, la edad de juego cada vez es más corta. Los chicos dejan de usar juguetes cada vez a una edad más temprana. Y tercero, cada día tenés más competencia de lo que es ropa y electrónica. Si fueron a los shoppings el fin de semana, van a ver que los negocios que vendían ropa estaban también bastante llenos.
Así que el juguete hoy tiene 2 competidores nuevos. Bueno, uno no tan nuevo, la electrónica no es un competidor nuevo, pero sí un competidor importante que es la ropa, ¿no? Alejandro, muchísimas gracias por esta comunicación y por ayudarnos a pensar un poquito más sobre este tema. Gracias. Se conoció una grabación con el detrás de escena de la transmisión histórica del CONICET. El material inédito que refleja lo que sintieron algunos de los científicos que participaron durante 20 días de la expedición a bordo del buque del Instituto Oceanográfico Schmidt. La reacción de la gente, especialmente de los más chicos, y el desafío de seguir adelante con el estudio de las más de 40 especies nuevas que hallaron en el fondo del mar, renovando la importancia y el valor de la ciencia nacional. El Schmidt Ocean nos había comentado que ellos hacían estas transmisiones en vivos de cada una de las inmersiones, que les gustaba que haya un contacto con aquellas personas que se conectaban. Creo que transmitimos esa pasión y esa alegría que nos provoca a nosotros estar acá, pero no, nunca jamás imaginamos que tanta gente se iba a conectar, que iba a estar interesada, que se iba a asombrar de la misma manera que nos asombramos nosotros al descubrir y al ver toda la vida que alberga las aguas profundas de este cañón submarino. En realidad nosotros no somos los protagonistas, pero el protagonismo lo tiene el fondo marino y la fauna que hay. Es una filmación con una calidad increíble que parece que uno estuviera ahí. La verdad que se ve mejor que la ventana de mi casa. No es un ambiente aislado, que no está conectado con lo que pasa en la superficie o en la tierra. Todo está conectado y es importante entender qué especies habitan, cómo se distribuyen, cómo se asocian, qué rol cumple ese ecosistema. La cantidad de información y material que recolectamos es tan grande que no me sorprendería que 50, 60, 100 años alguien retome algo del material y sigan publicando. Nuestro interés es que esto se mantenga vivo a través de la comunicación en colegios, charlas educativas, tal vez alguna exposición en museos, en universidades. Uno como científico tiene ganas de generar conocimiento y poder transmitirlo y hacerlo accesible a la gente. Como vemos, Damián, las imágenes son espectaculares y se hablaba, ¿no?, de la nitidez y de la sensación de prácticamente estar al lado de estos animales, de estos ejemplares que en muchos casos era la primera vez que se los llegaba a ver, ¿no? Absolutamente, y estas imágenes que estamos viendo de hecho son novedosas porque veíamos en la transmisión precisamente esto, el fondo del mar, y la transmisión en vivo no terminaba de reflejar lo que estamos viendo, que es precisamente la grabación en alta definición, que es lo que se distribuyó durante el fin de semana, y después el trabajo en el laboratorio, ¿no?, que empezaron a hacer los científicos del CONICET con estas especies que fueron identificadas y también recolectadas del fondo del mar argentino. La verdad, las imágenes son impresionantes. Y el trabajo recién empieza. Sí, claro, no se imaginaba que en nuestra plataforma había ese tipo de imágenes que son, por ejemplo, de corales, ¿no? Sí. Y los resultados de las elecciones en Bolivia pusieron fin a 20 años de gobiernos de izquierda. Rodrigo Paz, un político considerado de centro y moderado, obtuvo en la primera vuelta más de 32% y se va a enfrentar al derechista y expresidente Jorge Quiroga, quien finalizó en segundo lugar en los comicios del domingo, logrando el 27% de los votos, esto según los resultados preliminares divulgados por el Tribunal Electoral. De esta manera, ambos candidatos se van a medir el 19 de octubre en el primer balotaje presidencial del país. Hay varias novedades en Bolivia. La primera es que vamos por primera vez a una segunda vuelta. Lo segundo es el hecho de que, el MAS se va en todas sus versiones, en todas sus facciones. El MAS como institución, como partido, quedó reducido al 3%, algo realmente inaudito en los pasados 20 años. El tercer aspecto a destacar es esto, ¿no? Este fenómeno que se ha dado con Rodrigo Paz y el ex capitán de policía Germán Lara. Ya son dos candidatos, si vemos un continuo de izquierda a derecha, ellos son, digamos, de la izquierda moderada. El MAS y sus facciones eran de la izquierda más a la izquierda, pero ellos son de la izquierda moderada, son del centro democrático, la izquierda que mira al centro, la izquierda que mira la democracia, ¿ya? Y el candidato que va a segunda vuelta es de la derecha, Tuto Quiroga, que es del centro de la derecha, pero más para la derecha, ya es, digamos así, en este espacio.
Por tanto, la disputa es algo que es inaudito, que todos los bolivianos lo vamos a experimentar por primera vez, ¿ya? Y por tanto, esto es lo destacable, ¿no? Más de 400.000 espectadores ya vieron Homo Argentum. Sí, fue un muy buen fin de semana de estreno en cuanto a público, pero también hay polémica con la película de Francella. Una de cal y una de arena. Pero vamos primero con la parte linda, la parte buena. Más de 400.000 personas la vieron este fin de semana, según los números de Ultracine. El día viernes se conocerán los números oficiales del Inca, pero ya son muy buenos augurios, incluso teniendo en cuenta que fue el fin de semana del Día del Niño. Y esta película fue la más vista durante el fin de semana, ganándole a películas que iban dirigidas específicamente para los más chicos. Vamos a ver los números, cómo resultaron este fin de semana. En 4 días, ahí estamos viendo, la vieron 417.000 personas. Después también otro Viernes de Locos, siguió 111.000 personas. Recordemos, ya tienen varias semanas, varios días en cartel, pero fue la más vista, ganándole por muy lejos a las demás. Y esta es una muy buena noticia para la película y también para Francella, porque ¿sabían que Guillermo Francella es el hombre que más estrenos, o mejor dicho, más películas, más gente llevó en sus estrenos con sus películas? Bueno, de todas las películas de la historia argentina, si miramos las películas que más taquilla tuvieron en su primer día, en el jueves de estreno, 4 de las primeras 5 son de Guillermo Francella. Primero se ubica Metegol, después El robo del siglo, que estábamos viendo recién las imágenes, Muchachos, la película de la gente que tiene voz en off de Guillermo Francella. Cuarto, Homo Argentum, es la 4ª película más vista argentina en el día de su estreno. Y en quinto lugar, El Clan, también con Guillermo Francella. Con lo cual podríamos decir que es el rey Midas del cine argentino por estos momentos. Sin embargo, esto del rey Midas y toda esa parte buena también tiene su contraparte. Recordemos, hace unos días te mostrábamos que en Diálogo con el Canal de la Ciudad, Guillermo Francella se refería a estas películas que tenían solamente 4 espectadores y le daban la espalda a la gente. Bueno, esos dichos de Guillermo Francella ya tuvieron respuesta y Pablo Echarri fue uno de los que se refirió a esto. Hablando de cine, ¿no?, de televisión, nunca me gustaron los contenidos que los autores o directores eligen de darle la espalda al público, que son premiados, capaz, que viajan, van a festivales, pero van 4 al cine, porque no les dan la espalda. Me duele la expresión de Guillermo, me duele. Entiendo que no pueda reconocer en materiales y en películas, digamos, en hechos artísticos que no tienen un objetivo específico que tiene que ver la masividad de la taquilla o la masividad en el consumo, al no ser comprendido, sea minimizado. El tono que yo noto cuando lo escucho es como, porque la discusión es, hay que apoyar ese tipo de películas, y lo que escucho en su tono es como una declaración de que no. Claro, exacto, bueno. Y creo que se equivoca, creo que realmente se equivoca. Bueno, ahí abierta la polémica, según Pablo Echarri, Guillermo Francella quiere decir detrás de su discurso otras cosas. Bueno, veremos si Guillermo Francella responde o no. Por lo pronto y hasta hoy es la película argentina más vista del año. Le sigue más el top la película de Adrián Suar, que con 17 semanas en cartel todavía no llegó a ese número, sino que se estancó en los 350.000 espectadores. ¿Hacemos una pausa, Dami? Ya venimos. Este miércoles arranca Tango BA Festival y Mundial 2025. Sí, hasta el 2 de septiembre vamos a tener en Buenos Aires conciertos, espectáculos y actividades especiales. El encuentro tanguero se va a dar en más de 50 sedes en toda la ciudad, como el Teatro Colón, la Usina del Arte, el Teatro Gran Rex, el Centro Cultural 25 de Mayo, el Teatro Alvear y la Casa de la Cultura. Además, va a haber actividades en bares notables como Las Violetas, la Puerto Rico y el Portuario. Las entradas son libre y gratuita y en algunas actividades es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala. En otras también son gratis, pero con reserva previa desde 72 horas antes. Conciertos, espectáculos, milongas y actividades especiales. Esto estamos hablando de Tango BA Festival y Mundial.
La competencia de baile reúne parejas de más de 50 países en las categorías tango de pista y tango escenario. Y para consultas sobre entradas y la programación se puede ingresar a tangoba.org. Y hablando de tango, vamos al principio, al lugar donde empiezan a formarse quienes sueñan con ser músicos. Sí, el Conservatorio Público Miguel de Falla es una referencia en el ámbito de la música desde hace 100 años. Y Gisela Carrera tiene más detalles. Hola Gisela, ¿cómo estás? Buenos días, te escuchamos. ¿Cómo están? Muy buenos días, chicos. No estamos escuchando tango, pero sí jazz. ¿Por qué? Porque como bien dijeron aquí en el conservatorio, se puede estudiar todos los estilos, desde tango, jazz, folclore, canto, y obviamente es parte fundamental de este festival de tango. ¿Por qué? Porque hay ensambles de distintos instrumentos que van a ser presentes en lo que es Tango BA. Inclusive este 31, en el Teatro de la Ribera, se va a estar presentando la gente de aquí, del Conservatorio Manuel de Falla, y estamos viendo en este momento, están ensayando los chicos jazz, donde también se suele hacer ensambles de jazz en todas las participaciones en los distintos programas musicales de la ciudad de Buenos Aires. Hace un ratito nada más estuvimos hablando con el director de aquí, con Marcos Olivera Puente, quien nos comentaba también la parte fundamental de la educación pública a nivel musical en la ciudad de Buenos Aires. Lo escuchamos. Siempre destaco del Conservatorio Manuel de Falla, que es un conservatorio súper diverso. Tenemos población de niños desde 8 años hasta adultos, y además, en cuanto a la música, bueno, tenemos... Todos hablan de conservatorio, creen que van a venir a escuchar Chopin, Mozart, Beethoven. No, acá, por supuesto que a estos autores los tenemos, trabajamos con la música clásica, pero también enseñamos y trabajamos con el tango, el folclore, jazz, música antigua, música contemporánea, etnomusicología. Y tenemos una carrera muy interesante que es producción musical didáctica, que trata justamente de conjuntos musicales para trabajar la parte pedagógica. Precisamente ahí escuchábamos que no solamente se forman, bueno, menos, no solamente en lo clásico, no solamente tampoco en el tango, sino en todos los géneros musicales en la Manuel de Falla, ¿no? Sí, además desde muy chicos, decía, ¿no? Que hay alumnos desde los 8 años. A ver, Gise, si podemos volver y escuchar algo, contanos, queremos espiar un poquito lo que es el ensayo. Les quiero agregar que no solo alumnos de 8, de 13, lo que sería como dentro de la formación escolar habitual, sino que hay alumnos de 60 años, ¿sí? Que de golpe ingresan para hacer la carrera de canto. Eso es lo maravilloso de este conservatorio, absolutamente gratuito para todos aquellos que quieran estudiar música. Miren qué maravilla este ensamble de jazz que estamos escuchando en este momento, el ensayo. Vamos a escuchar un poquito más el ensamble, entonces el ensayo aquí de jazz a cargo de el profesor Loiácono, y a las 2 de la tarde comienzan ya los ensayos de tango, así que vamos a escuchar un poquito y los dejo con música, chicos, los dejo con jazz. De arriba, de arriba, de arriba. 1, 2, 2, 1, Reunión clave entre Trump, Zelensky y la Unión Europea para definir el futuro de la guerra en Ucrania. El presidente estadounidense va a recibir hoy a su par ucraniano a días de reunirse con Vladimir Putin en lo que se espera sea un nuevo paso para definir el futuro de la invasión rusa. Del encuentro van a participar la presidenta de la Comisión Europea, el secretario general de la OTAN y los mandatarios del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Finlandia. Mientras tanto, Rusia lanzó unos 500 ataques con drones sobre Ucrania, alcanzando objetivos en 10 ciudades y matando a una mujer. La ofensiva se dio a pocas horas de la reunión, como decíamos, entre Trump y Putin, celebrada en Alaska, en la que el mandatario estadounidense aseguró que cerraron acuerdos para llegar al final de la invasión rusa. Miles de personas se concentraron en el centro de Tel Aviv para pedir por un alto el fuego y la libertad de los rehenes cautivos en la Franja de Gaza.
Más de 350.000 personas participaron de la convocatoria que fue impulsada por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos. El gobierno de Israel dijo que ponerle fin sin derrotar a Hamas solo fortalecería al grupo terrorista y pondría en riesgo la seguridad del país. Durante la protesta hubo algunos incidentes entre manifestantes y la policía que dejó al menos 38 personas detenidas. Mariana Carranza acepta por esposo a Federico Grunwald para amarlo y cuidarlo hasta que la muerte los separe. Y seguro recordarás esta escena de Montaña Rusa del año 95. Jorge Maestro, el guionista, junto con Sergio Baiman, falleció hoy. Para amarlo y cuidarlo hasta que la muerte los separe. Bueno, ahí estábamos viendo la escena, una de las escenas más míticas de Montaña Rusa. Ahí irrumpía Gastón Pauls a impedir ese casamiento con el personaje de Nancy Duplá, Mariana, y el personaje de Fabio Di Tommaso. Y Jorge Maestro, el autor, junto con Sergio Baiman, falleció esta mañana. Lo informaron desde Argentores, donde él era presidente de la Comisión de Televisión y donde venía colaborando desde hace muchísimos años. Tenía 73 años. Y no solo una gran pluma, sino un gran ojo para ver dónde estaban las historias. De hecho, estábamos viendo ahí la escena entre Nancy Duplá y Gastón Pauls, y él siempre cuenta que la idea original no era que el romance fuera entre ellos. Pero él, junto con su colega y compañero de dupla y de vida, Sergio Baiman, vieron que algo había con Gastón Pauls y decidieron darle un giro a la historia. Y ahí también después las novelas que se convierten en estos clásicos que todos recordamos. Ellos habían estudiado juntos, habían estudiado en el Normal, son maestros de escuela y después se dedicaron a las novelas y a escribir guiones. También eso siempre cuentan y contaba Jorge Maestro, que eso les daba como una sensibilidad especial a la hora de saber qué podían pensar los chicos en tiras como esta, Amigobios, por ejemplo, porque no hablaban desde un lugar de un adulto, sino que hablaban desde el lugar de gente que conocía bien a los chicos. Nosotros y los miedos, gente como La Gente, algunos de los unitarios que hicieron en los años 80 en dupla. Ahí estamos viendo Amigobios, Los Machos, por mencionar algunos. Hace un tiempo Jorge Maestro estuvo en el Canal de la Ciudad y recordó sus inicios en el medio. ¿Le vas a pedir perdón? En realidad iba para el lado de ser actor en principio. Ajá. Y siempre él lo recordaba con mucha ironía y broma. Fui alumno de Augusto Fernández. Y un día le dije, mira, yo empecé a escribir porque en tus clases de actuación, decía, muy buen maestro no debo haber sido. Pero en realidad me llamó mucho la atención la manera en que él ponía el acento en el trabajo de las obras de teatro, sobre todo. Era un apasionado del análisis dramático. Y bueno, y eso me llevó a mandarme a escribir. Empecé escribiendo teatro para niños, junto con Sergio Baiman, que nos conocemos desde hace más de 50 años, hasta que se dio la oportunidad esta en la tele y empecé ahí a andar el camino. Seguramente lo vamos a recordar a través de sus obras, la banda del Golden Rocket, por mencionar alguna otra. También autor del libro Maestro y Baiman, 36 años de historia. ¿Dónde están todos estos entretelones y esas cositas que por ahí el público no sabe, pero que hicieron que estas novelas sean lo que son y hoy todos las recordemos? Una despedida, un grande de la televisión argentina, lo que todos hemos visto. Sí. Todo lo que dijo Nieves nos acompañó toda nuestra vida, absolutamente. Sí. Hacemos una pausa. Cientos de argentinos viajaron a Chile el fin de semana largo para pasear, pero también para hacer compras. Sí, porque muchos aprovecharon que el gobierno abrió la importación de electrodomésticos de línea blanca para uso doméstico particular. Si bien no hay números oficiales sobre las ventas realizadas, hubo muchas consultas por los precios de heladeras, cocinas, microondas y lavarropas. Todos los productos pueden ingresar al país siempre que sean para uso personal o familiar. Desde fines de julio, el gobierno de Javier Milei permite que estos grandes electrodomésticos ingresen al país como equipaje, pagando la carga impositiva de una importación y sin la franquicia fiscal para eximirlos, como rige para celulares y notebooks. Me llevo todo, heladera, el microondas, acá vale 50.000 pesos, allá un microondas vale 260. Cruzaba con los vehículos, camionetas, heladeras y lavarropa,
bultos grandes de electros que antes no se podían pasar y ahora sí hay gente que lo cruza. En Argentina un lavarropa de eso vale casi 700.000 pesos. Argentino, y acá vale 250. ¿Hay algún electrodoméstico en particular que ustedes habían pensado en llevarse? La cocina, lavarropa, es como un regalo acá, porque allá en Argentina, por ahí, no sé, una cocina la ves a un palo y medio, y acá están 400, 500 lucas. Vamos a Nueva York, donde hay una imagen en este momento sorprendente. La zona de Times Square está totalmente desalojada. Sí, una de las zonas más convocantes, ¿no? Por los locales y también por el turismo, donde siempre se ve desbordada de autos y de personas. Esta imagen que llama realmente mucho la atención, y lo que sucede, por lo menos hay poca información, sí, es que hay una investigación de la policía en curso. Exactamente, no se sabe si es o por una amenaza de bomba o la posibilidad de que haya algún tipo de actividad terrorista. Son algunas de las hipótesis que los medios estadounidenses están difundiendo en este momento, después de que la policía de Nueva York haya pedido evitar precisamente esta esquina, ¿no? La esquina de la calle 43 y la 7ª Avenida, una esquina emblemática de la ciudad de Nueva York. Sí, es la zona donde habitualmente están todos estos carteles luminosos y donde se ve muy concurrida. Bueno, está cerrado el tráfico y además la policía lo que está pidiendo es que se evite directamente dirigirse hacia esa área. Obviamente, por lo menos por ahora, la información da cuenta de que se está investigando y no hay más detalles al respecto. Volvemos con la información a nuestro país porque vamos a ver cómo va a seguir el tiempo en el resto de la Argentina, porque además hay una alerta para la ciudad de Buenos Aires. Hola Lucas, ¿cómo estás? Buen día. Brenda, Damián, una situación de mal tiempo fuerte se avecina al centro del país. Comenzamos la semana ya con pronóstico adverso de lluvias y tormentas. Todo esto asociado a la formación de un centro de baja presión que esta misma noche ya comienza a gestarse en el centro y norte argentino. A esta hora ya podemos ver que las imágenes de los modelos para esta noche muestran la formación de un centro de baja presión en el norte del país y las bandas de color azul ya anuncian las lluvias y tormentas que se generarán antes de la medianoche en el centro del país. Miren lo que pasa durante el día de mañana martes y cómo se intensifica el centro de baja presión en inmediaciones del Río de la Plata y genera precipitaciones acumuladas que pueden superar los 90 milímetros en el centro y norte de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. La capital federal se encuentra bajo alerta meteorológico y a medida que aumente la cantidad de precipitaciones, el centro de baja presión se va a ir profundizando. Entonces, mañana podemos tener precipitaciones y viento del sudeste de manera junta, de manera conexa, y esto generará un evento de sudestada importante. Primero, el alerta meteorológico para este lunes, que ya abarca Córdoba, San Luis, San Juan, también Santa Fe, Entre Ríos y Santiago del Estero. Y a continuación, el alerta para mañana martes, que incluye a la capital federal y alrededores, la provincia de Buenos Aires, todo el litoral y también el noroeste argentino por vientos ondas. Se recomienda estar muy atentos a la evolución del tiempo en las próximas horas y consultar solamente información oficial, dado que es un evento de mal tiempo muy importante el que se va a desarrollar en el centro del país. Comenzó el ciclo Aura en el Teatro Colón. Sí, participan algunas de las voces más notables de la lírica internacional. Sí, en total serán 4 entregas de este ciclo. Ayer inauguró con Jonathan Tettelman y luego habrá 3 entregas más en septiembre, octubre y diciembre. Como te decía, ayer fue el turno del tenor chileno-estadounidense Jonathan Tettelman, que además tiene una historia muy curiosa porque a los 8 años un maestro le dijo a sus padres: este chico tiene que hacer algo con la música, tiene una voz y un oído especiales. Comenzó a hacer algunos cursos y a estudiar, pero sus primeros pasos no los dio dentro de la ópera ni de un teatro, sino que los dio como DJ en Manhattan, donde vivió durante toda su adolescencia. Actualmente vive en Berlín, hasta que un día dice: llegué de trabajar de mi casa y dije, yo no quiero esto, yo quiero ser cantante de ópera. Dice que comenzó a trabajar de camarero para poder solventarse de sus estudios, dejó el trabajo como DJ, aunque eso le enseñó mucho sobre cómo moverse en el ambiente, y acá lo vemos en el Teatro Colón, inaugurando el ciclo Aura. Bueno, recién lo escuchábamos a Lucas, pero podemos repasar, ¿no?, cómo sigue el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Para hoy se espera una máxima de 17 grados, en la noche 15. No te olvides que hay alerta meteorológica por lluvias.
Mañana martes 13 la mínima, la máxima 16 grados con probabilidad de tormentas en la ciudad de Buenos Aires. Para el miércoles una mínima de 13, la máxima 18 y también se esperan lluvias. Estaría mejorando recién el jueves, 9 la mínima, la máxima 19 con el cielo algo cubierto. Y hasta aquí hemos llegado. Como siempre, los invitamos a que se queden en el canal. Nosotros nos reencontramos mañana a las 12. Nos despedimos con Nessun Dorma, si te parece. Chao, gracias.